Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rocío, gracias por venir a esta pequeña propuesta que hemos traído. Hoy estoy sola, el panel estaba pensado para dialogar un poco con otro activista que es Ezequiel. Hoy no ha podido estar, pero la hemos pensado en conjunto a la actividad. Ha sido una propuesta justamente pensada en el marco de lo que traemos hoy como a visitar el Smart City, pero sobre todo para hablar y dialogar con las juventudes, ¿no? Que es algo que todavía tenemos como pendiente entre jóvenes, hablar sobre cómo proyectamos y cómo imaginamos las ciudades del futuro, ¿no? Este congreso, primero les cuento un poco así brevemente, mi nombre es Rocío, soy estudiante de Sociología, tengo 26 años y a lo largo de mi historia también he ido como habitando diferentes espacios en diferentes activismos en la provincia. De curiosa también, ¿no? Como desde la secundaria, cuando era más chica, en la universidad también, y actualmente soy activista por los derechos o por las políticas de memoria de la diversidad y del movimiento LGBT aquí en Santiago del Estero, a partir de lo que es el Archivo de la Memoria. Les invito a que nos sigan al Archivo de la Memoria LGBT en Santiago del Estero. Y también estoy trabajando con una organización que es Fridays for Future, que es Viernes por el Futuro, es una organización, una fundación que está a lo largo de todo el mundo, que tiene un anclaje para prestarle atención a todos los problemas socioambientales que tenemos en la región, sobre todo enmarcado en las juventudes, ¿no? Como principal promotores y promotores de todo lo que se tiene que hablar en torno a lo ambiental. Y ustedes aquí se pueden preguntar como, bueno, ¿qué tiene que ver lo ambiental en todo un evento que habla sobre tecnología, sobre sustentabilidad? ¿Qué tenemos que ver los jóvenes ahí en ese espacio? Me parece que un poco este panel nos invitaba a charlar sobre eso, ¿no? Como a preguntarnos cómo soñamos esas ciudades del futuro, sobre todo porque en nosotros está como esa proyección, ¿no? Hacia lo que se viene, hacia el mundo que se viene, y sobre todo para pensar estos procesos más específicamente vinculados a las tecnologías. ¿Cuán sustentables son esos procesos para el mundo en el que vivimos y cuál es el rol de las juventudes en esto, ¿no? Creo que un poco el panel invitaba a pensar dos cosas que hoy por hoy generan preocupación, ¿no? En nuestras mentes, en la proyección que tenemos a futuro. Por ahí pensar en futuro es bastante abrumador, ¿no? Y sobre todo por el contexto en el que nos encontramos, que es un contexto que es bastante complejo, y creo que somos un poco la semilla y los herederos de grandes problemas como el cambio climático y también como el avance rapidísimo que están teniendo las revoluciones tecnológicas y digitales. Pero por sobre todo está bueno preguntarnos qué impacto tiene eso en nuestras vidas, qué impacto tiene esto en nuestras subjetividades, cómo nos sentimos. Muchas de nosotros también atravesamos procesos de ansiedad. La ansiedad es una de las palabras que más en este momento aparece, ¿no? en las narrativas de los adolescentes, de todo tipo, los nativos digitales, los que son Gen Z, Millennials, Centennials. Digo, hay una cuestión ahí generacional muy fuerte, desde los más chicos hasta capaz los más grandes, que nos estamos despidiendo de la juventud un poco, pero que trazar ese puente en poder hablar de qué es lo que nos pasa y cómo estos procesos tan grandes tienen influencia en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, en este evento, como les decía, una de las palabras centrales que aparece todo el tiempo es esta idea de las ciudades inteligentes, de las ciudades del futuro, pero sobre todo de las cuestiones vinculadas a los territorios sustentables. Bueno, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo aún más en dimensionar que somos jóvenes, pero que preguntarnos de dónde venimos, ¿no? Hoy por hoy el evento se está haciendo en Santiago del Estero, una de las provincias más importantes del norte grande. Hay que preguntarnos qué hay ahí, ¿no? ¿Cuál es el cruce entre las juventudes, los territorios sustentables y sobre todo los recursos naturales que tiene nuestra región, ¿no? Creo que somos herederos del cambio climático, pero también
de todos los problemas que generan en nuestras comunidades estos avances tan rápidos de la tecnología y de la revolución digital, ¿no? Y para eso estaba bueno preguntarnos esto, ¿cuál ha sido el rol a lo largo de las juventudes en la historia? La tenemos como en muchos momentos, ¿no? Y ahí podemos pensar también en cómo otras juventudes han construido ciudades, ¿no? En otros momentos y en otros lugares de la historia. Hoy por hoy creo que el desafío más interesante que tenemos como juventud es esto, ¿no? Convivir con un mundo totalmente digitalizado, con un mundo totalmente vinculado a las redes sociales, totalmente vinculado a la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿no? En general, proyectar más que nada, bueno, veo que son varios de la secundaria, así que me imagino que empiezan a proyectar, ¿no? el que quieren ser o hacia dónde ir, qué cuestiones nos interesan. En este evento se ha hablado muchísimo, no solo de tecnología, sino que se espera de los jóvenes, ¿no? Muchos hablan de los jóvenes, todo el tiempo están hablando de los jóvenes, de qué tenemos que hacer en el futuro, cuáles son las carreras del futuro y cuáles son las visiones, ¿no? De ese futuro. Entonces, me parece que ahí hay que empezar a dejar que otros hablen o no dejar que otros hablen por nosotros, sino empezar a tomar protagonismo en este proceso, el protagonismo de las juventudes en todo lo que implica la revolución digital y tecnológica, ¿no? Creo que ahí ustedes tienen muchísimo más para aportar. Lo digo también como una persona que, como les decía al principio, he ido transitando diferentes formas de activismos, tanto en el plano universitario como en el plano ambiental y de género. Aquí hay como muchas cuestiones también vinculadas al género, por lo menos de mi parte entiendo que las ciudades a futuro necesitan ser inclusivas y necesitan, cuando pensamos en lo inclusivo, no solo estamos pensando en términos de inclusión digital, sino que también estamos pensando a merced de qué se hacen todas estas revoluciones digitales, ¿no? Si las grandes revoluciones y las grandes propuestas que tenemos hoy por hoy van a ser sustentables con el ambiente, con nuestros territorios, si van a ser sustentables y van a incluir a las nuevas diversidades. Creo que este último tiempo las juventudes han ido tomando preponderancia, sobre todo por los planteos del género, sobre todo para hacerle entender a las generaciones más viejas sobre la importancia de vivir en libertad, de poder expresarse. Creo que ahí hay una cuestión muy valiosa y sobre todo creo que una de las cuestiones que hay que trazar y que claramente nos atraviesa es, bueno, cómo habitamos las redes sociales. Cada uno de nosotros tiene identidades digitales dentro de las redes sociales, habitamos constantemente, generamos no solo algoritmos, sino que también muchos de nosotros generamos contenido, otros no, pero habitamos al fin y al cabo las redes sociales, ¿no? También hoy por hoy, no sé, las formas de intercambio financiero están muy marcadas por las billeteras virtuales. También tenemos cuestiones muy vinculadas al avance de la inteligencia artificial. Bueno, todas estas cuestiones hacen que nuestra vida se vaya digitalizando cada vez más. Entonces creo que ahí hay que poder pensar cuáles son los desafíos de las juventudes ante ese contexto, ¿no? Pero bueno, creo que un poco la propuesta también de ambas experiencias, lamentamos que Ezequiel no pueda estar porque también es un activista por los derechos ambientales de Santiago del Estero y del mundo, y ha sido cofundador de Fridays for Future aquí en Santiago del Estero, y en ese sentido creo que también queríamos acercarles algunos planteos sobre cómo entender todo este evento, ¿no? Desde una perspectiva política también, ¿no? Creo que en ese sentido es muy importante hacerlo, tender un puente entre cuáles son las necesidades de las juventudes, también en un plano político, ¿no? A partir de las políticas se pueden pensar las ciudades, a partir de las políticas se pueden pensar como esos futuros y de qué manera hacerlos, ¿no? Me parece que ahí hay una gran tarea en entender ese puente. Y sobre todo preguntarnos en qué condiciones se van a dar estos grandes procesos, como les decía. Bueno, creo que ahí hay algo que me gustaría hablar puntualmente sobre algunos mitos que existen sobre las juventudes, sobre todo porque siempre se nos tilda de que estamos omnibulados, de que no tenemos como esa potencia o que estamos como apagados, ¿no? Y creo que ahí hay que poder resignificar eso. Yo creo que hoy por hoy en los jóvenes recae esta cuestión, ¿no? De haber transitado la pandemia también como un proceso que para muchos de nosotros han marcado la existencia y la relación entre unos y otros, ¿no? Creo que hemos
queramos o no, hemos sido abrazados también por TikTok, por Instagram, por Twitter. Entonces, creo que en ese sentido hay bastantes cuestiones que tienen que ver bueno, cómo también las redes sociales nos atrapan y generan que haya tantísimo discurso y tantísima información sobre el futuro de nuestras vidas o sobre lo que queremos ser de nosotros, que es frustrante muchas veces, ¿no? Todos nos hablan de que todos podemos cambiar el mundo, que todos podemos o tenemos una posibilidad de poder incidir en cómo pensar el futuro, pero al mismo tiempo siento que constantemente, y esto lo hablo también desde ser parte de la generación de ustedes, capaz un poco más grandes, pero al fin y al cabo ver cómo eso tiene un impacto en la salud mental de las personas, algo que muy poco se habla, cuál es el impacto en la salud mental y en los ambientes, ¿no? En los territorios sobre todo, ¿no? Los procesos de cambio climático tienen un impacto en la salud mental de las personas, habitar las redes sociales también tiene un lado B y las tecnologías también tienen que ser pensadas en vinculación con lo social. Es imposible pensar todos estos procesos sin un diálogo entre las sociedades, entre los territorios y sobre todo los habitantes, ¿no? Y en ese sentido venimos pensando que es necesario mirar el mundo actual para poder seguir proyectando a futuro, ¿no? Y ahí quería traerle algunas reflexiones que son reflexiones personales, que son atravesadas también en el momento actual en el que estamos viviendo, pero con bastante miedo, ¿no? No son verdades para nada, como les digo, son reflexiones que uno a lo largo del camino ha ido transitando diferentes espacios de activismo, sobre todo, para pensar el rol de las juventudes. Y creo que esta cuestión de la inteligencia artificial trae y conlleva muchos mitos que por ahí son un poco mirados desde los estudios o los sesgos algorítmicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la inteligencia artificial y la información que circula sobre eso es muy positiva, de hecho lo hemos visto, ¿no? Durante todo el evento hemos visto los grandes beneficios que tiene la inteligencia artificial con ciertos problemas que tenemos, ¿no? Quien ha dado apertura a este evento ha sido uno de los jóvenes que hoy por hoy está teniendo un perfil emprendedor para mirar las tecnologías en vinculación con grandes problemáticas como es la comunicación o el lenguaje para las personas que tienen problemas de autismo o cualquier tipo de problemas, ¿no? Como, bueno, muchos de nosotros sabemos que cada vez hay más casos de autismo, cada vez hay más casos de personas con discapacidad. Bueno, creo que muchas veces las tecnologías sirven o tienen este impacto positivo para achicar las brechas que existen entre las diferentes corporalidades, juventudes o lo que fuere, ¿no? En ese sentido, sabemos que tienen impacto positivo, pero también hay que poder mirar y reflexionar sobre el impacto, no sé si negativo, pero sí que por ahí no se habla tanto de esto cuando se plantean los debates en torno a la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí me gustaría decir bueno, de nuevo, preguntarnos qué tiene que ver el cambio climático con los grandes avances de la revolución tecnológica digital y el aceleramiento de la inteligencia artificial. Y bueno, ahí les contesto dos cuestiones, ¿no? Creo que más allá de que la inteligencia artificial sea un gran invento, creo que por detrás tiene también algunos matices respecto a, bueno, estas cuestiones o discursos vinculados a que es autónoma, a que no necesita de ningún elemento. La IA es autónoma en muchos sentidos, ¿no? Y que puede generar a través de una repetición del lenguaje, comprender o hacer ciertas acciones que los humanos no podemos hacer, ¿no? Y bueno, ahí hay una autora que es Kate Crawford, les invito a que la busquen, que la lean, o que la escuchen un poco, ¿no? Ella empieza a analizar cuál es el impacto que tienen todas estas nuevas tecnologías vinculado a la dimensión política del mundo en el que nos toca vivir, ¿no? Y creo que es importante generar esto, ¿no? Como politizar algunos planteos en el marco de un congreso que va a hablar de tecnología sobre todo y que va a pensar ciudades inteligentes. Me parece que eso es algo que sale constantemente a lo largo del evento y
Y por detrás hay cuestiones que pensar, ¿no? Bueno, esta autora sostiene que la IA no es un sistema autónomo que necesita fundamentalmente sostenerse de grandes capitales, no solo económicos, sino también necesita hoy por hoy de muchos recursos naturales. Y esto es algo de lo que se habla muy poco, tal vez, o por lo menos no lo profundizamos, y tiene que ver con el aceleramiento de la información en este momento, ¿no? La IA necesita de algo que en este momento, con las luchas que hay en el mundo y con las grandes disputas que hay en el mundo, entra a jugar en el centro y hay que poner como bastante atención. Cuestión de recursos naturales, desde el agua, el litio, el petróleo, las energías que se necesitan para sostener tanto los software como los hardware de todas las cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial. A mí me parece que es importante mencionar estas cuestiones porque hoy por hoy lo que se está teniendo como mayor riqueza, ¿no? O que Argentina tiene para ofrecer al mundo, que eso es importante pensar, somos jóvenes que vivimos en Argentina, que atravesamos una de las crisis económicas más importantes de los últimos tiempos, y no solo a nivel regional, lo digo a nivel global, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que están en juego son nuestros recursos naturales. Y ahí quiero que puedan, no sé si alguien aquí en la sala sabe qué es el litio, por ejemplo. ¿Nadie? Es un mineral, ¿no? El litio es un mineral. ¿Qué otras cuestiones entran a jugar aquí también? El agua. Hoy por hoy la lucha por el agua es muy importante para todos estos procesos y para otros, ¿no? El petróleo es muy importante. Es decir, los recursos naturales hoy están siendo motivo de disputas globales entre países y entre regiones. ¿Quiénes van a ser los países que tienen más acceso a estos recursos naturales? Pero sobre todo, ¿por qué son importantes? Cada uno de nuestros celulares necesita del litio, necesita de muchas cosas, pero sobre todo es para pensar lo importante que son en nuestras vidas hoy por hoy y cuánto tiene que ver esto con la aceleración de los procesos de la tecnología, cómo avanza. Nosotros cada 2 años nuestros celulares o se están rompiendo o necesitamos cambiar unos nuevos por también imposiciones que tienen que ver con el mercado y con, bueno, generar esta necesidad. ¿Cada cuánto Apple renueva su iPhone, por ejemplo? ¿Cada cuánto? 1 año. Cada año, Sam Cook, que es uno de los grandes CEOs de Apple, cambia y mejora la tecnología de Apple. Entonces también esto va generando que nosotros como jóvenes queramos tener el último celular, queramos tener una nueva computadora, que cada vez la tecnología tenga para ofrecernos mucho más. Bueno, de esa tecnología dependen del litio, depende de los recursos naturales, depende de personas y mano de obra que pueda sustentar todos esos procesos. Pero sobre todo creo que también es importante pensarlo en términos de sustentabilidad. ¿A qué costo suceden todas estas cosas, ¿no? ¿A qué costo suceden las revoluciones tecnológicas y digitales para el impacto de los territorios, ¿no? Y sobre todo en nuestro territorio en Santiago del Estero, es una de las provincias que está dentro del norte grande, lo que llamamos el norte grande de la Argentina. Muy cerca de Jujuy también, donde hay una de las reservas más grandes de litio que tiene nuestro país. Creo que en ese sentido es imposible pensar este proceso tan importante y de gran envergadura como es la revolución digital y todas las propuestas que ha traído el evento del Smart City por segunda vez, creo, en Santiago del Estero. Tiene que ver con esto, ¿no? Con poder ir un poquito más ahí y sobre todo pensar estas cuestiones también vinculadas a quiénes están detrás de estos grandes, bueno, estos grandes lugares donde habitamos digitalmente, ¿no? ¿Quiénes son dueños de Meta? ¿Quiénes son dueños de Apple? ¿Quiénes están detrás de esto que nosotros les decía al principio, ser parte de una sociedad digital y ser parte de habitar una red social, también no es solo habitarla, sino generar intercambios con unos y con otros, ¿no? Eso no es un simple algoritmo, o puede ser estudiado como a partir de algoritmos, pero necesariamente generamos datos, ¿no? Hoy por hoy, creo que estos grandes... ¿Quién hoy por hoy no tiene Google, por ejemplo? ¿Todos tienen sus mails en Google? ¿Todos tienen Google? La mayoría, o alguno decide tener Yahoo u otro. La mayoría de nosotros tiene, para empezar, a activar todo un teléfono, sea de Android o sea de Apple, necesitamos, ¿no?
dependemos de eso. Bueno, esas son las formas en las que también vamos dejando nuestros datos en estas diferentes nubes, tanto en la de Google como en la de Meta. Sabemos que el dueño de Meta es Mark Zuckerberg, alguien muy importante también para todo este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y digo esto porque a partir de esto, en esas nubes se generan muchos datos y mucha información que muchas veces puede ser usada en contra o positivamente inclusive para nosotros, ¿no? Tiene esta doble vara siempre, ¿no? Hay que poder pensar estos procesos en términos de bien o mal, sino en términos de qué está sucediendo y que tiene un impacto en la vida de las personas. Pensar la dimensión digital y pensar la dimensión tecnológica hoy por hoy es pensar en las personas. Sí o sí es pensar en las personas y en su impacto sobre todo, ¿no? Creo que aquí también es importante resaltar, y vuelvo a lo político como algo que hay que empezar a tener en cuenta, sobre todo porque los estados empiezan a tener preponderancia en estos procesos, sobre todo al calor de esto que les decía al principio, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el rol de... También los gobiernos se van modernizando, todos nuestros datos se van digitalizando y es algo que está pasando. Creo que la pandemia ha traído un poco eso y ha empezado a acelerar el proceso de burocratización y de despapelización de todas las burocracias estatales, y eso es algo que también se ha hablado en el evento durante varias instancias, desde intendentes hasta diferentes propuestas de CEOs que proponen justamente generar estos procesos de migración de datos a los papeles, que es algo muy capaz de la vieja usanza, a digitalizar todos estos datos. Y como decimos, detrás de los datos están las personas, entonces hay que empezar a poder generar desde los estados ciertas regulaciones, ¿no? Ahora se habla mucho de la ciberseguridad, se habla mucho de estas cuestiones justamente porque detrás de los datos estamos las personas y que por detrás de esto también se han generado o se han usado estos datos en pos de intereses de grandes grupos económicos, como bueno, los CEOs de Google, Sam Altman, también lo conocen a Elon Musk, seguramente conocerán a ese nombre. Sale mucho el nombre de Elon Musk porque es uno de los grandes interesados en la cantidad de litio que tiene Argentina, sobre todo en el norte de la provincia. En el norte de Argentina. Entonces, creo que a partir de eso también es importante ver cómo Argentina ha empezado a entablar vínculos con estos grandes CEOs. Es decir, hoy por hoy nuestro presidente está empezando a tener vinculaciones desde Mark Zuckerberg hasta Elon Musk, el dueño de WorldCoin, el dueño de OpenAI, el dueño de Google. Hoy por hoy, ¿qué tiene para ofrecer Argentina a todos estos CEOs y grandes empresarios? Bueno, tiene para ofrecer varias cosas que no son menores en este contexto y que creo que esto es lo alarmante y lo que nos tiene que llamar a tomar protagonismo como parte de las juventudes, ¿no? Principalmente, ¿qué tiene para ofrecer? Y bueno, climas fríos, tierras frías, muy cerca del sur, en un contexto de calentamiento global. Talento, porque muchos de los jóvenes que ingresan a trabajar en grandes empresas como Google o como son talentos argentinos que han sido formados en universidades argentinas. Y a partir de eso también lo que ofrece Argentina es no cobrar ningún tipo de impuesto a aquellas empresas que vienen a producir en Argentina o que vienen a poner sus empresas, como Google es un claro ejemplo de esto que estamos viviendo. Bueno, se nos termina el tiempo, pero un poco era dejarle ese mensaje con respecto bueno, cuál es el rol de las juventudes y la proyección a futuro de las ciudades, en qué términos se realizan estas y si van a ser sustentables e inclusivas para todos nosotros. Nada más, gracias.